Shalom mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante para nuestra estación número 25. Entramos a la estación 25, Mitka. Ya veremos su significado, su importancia en estas 42 estaciones desde Egipto hacia la tierra de promesa, aquí en su programa Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom mis amados hermanos, un saludo cordial, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bien mis amados, jornada número 25, una jornada apasionante creo como todas las anteriores. Recordemos que en el camino de la vida, ese camino maravilloso de la gestación, el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, el ser adultos, la madurez, la tercera edad, todo ese recorrido tiene que ver con nuestras 42 estaciones, saliendo de la condición de esclavitud en las tierras de Egipto y avanzar por el desierto hasta encontrarnos fuera de los límites de Egipto, por supuesto, y adentrarnos hacia donde será acercándonos a la tierra de promesa, a Canaán, la tierra en la que fluye leche y miel. Como hemos visto en las jornadas, en estas estaciones anteriores, en las 24 estaciones anteriores, si usted lo ha notado, espero que sí, empezamos con una serie de situaciones muy difíciles. Un pueblo de Israel saliendo, por supuesto, en su circunstancia de 210 años de esclavitud, muchos de ellos seguramente con una cultura ya muy arraigada en ser esclavos, en esa cultura de opresión, víctimas de la esclavitud, en una cultura probablemente cercanos a la idolatría, cercanos a todo tipo de paganismo y en general a la cultura. Me parece muy importante que tengamos presente esa palabra cultura, la he repetido en tantas ocasiones. La cultura, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, en especial cuando hablamos de la comunidad hispana o latinoamericana, como usted prefiera llamarlo, tenemos una cultura, la cultura colombiana, la cultura argentina, la cultura chilena, la cultura ecuatoriana, la cultura panameña, costarricense, la cultura salvadoreña, hondureña, nicaragüense. Todos los países en el faz de la tierra tenemos una cultura. Y en muchas de estas culturas tenemos formas, incluso creencias, maneras, no solamente de pensar, sino de vivir. Evidentemente en estas 25 estaciones, bueno, con la de hoy 25, si algo ha tenido que tratar Hashem Adonai con el pueblo de Israel es precisamente con la cultura. La cultura, la cultura, la cultura. Y aún todos nosotros quienes venimos del contexto religioso, en la religión tradicional, por herencia de nuestros padres, probablemente, perdónenme, probablemente en algún momento de nuestra vida tuvimos la gran oportunidad de entregar nuestra vida al Todopoderoso. Conversión.
ese proceso maravilloso. Venir a nuestro tiempo de entrega con el Padre. Sin embargo, en el proceso de conversión, todavía había muchas cosas que no aceptábamos dentro del contexto del cristianismo. No aceptábamos en muchas ocasiones la liturgia, no aceptábamos el sermón, no aceptábamos lo que tenía que ver con diezmos y ofrendas. Literalmente es tal vez uno de los puntos más difíciles en la cultura. Pero en algún momento en el proceso, Adonai nos toma, como dice la palabra, con mano fuerte y brazo extendido, y nos acerca hacia su Kadosh Torah. A su Kadosh Torah, por supuesto, en Yeshua HaMashiach. Por favor, téngalo siempre muy presente. ¿Por qué insisto tanto en esta expresión y la voy a repetir? Adonai nos trae a su Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Porque una de las grandes complicaciones que se han ocurrido cuando pasamos a este tercer nivel, religión tradicional nivel 1, contexto evangélico nivel 2, y venir a Torah nivel 3, esa no ha sido solamente una disposición que el Eterno puso en mi corazón, es una clasificación muy simple, sencilla, para poder comprender lo que estamos haciendo. Cuando venimos a este nivel 3 en nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, usualmente lo típico que ocurre y que está ocurriendo y que continuará ocurriendo, supongo que sí, es que la mayoría de gentes cuando vienen al nivel de Torah pareciera ser que entendemos que Torah es judaísmo, que Torah es el pueblo judío, y allí tenemos un gran error y un gran vacío que por demás ocurre y trae consigo confusión y trae consigo, como lo vimos en el programa anterior, controversia. Por favor, tengamos presente que cuando venimos al nivel de Torah, en Israel Casa Integral, cuando hablamos de Torah, no solamente estamos mencionando los 5 primeros libros de nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim. 5 libros primeros de la Biblia, conocidos como Torah, no indican que lo único que vemos, estudiamos y sobre lo cual creemos son los 5 libros de la Biblia. Entendamos, por favor, que los primeros 5 libros son el fundamento, la base de toda nuestra Biblia. Por lo tanto, téngalo presente. Nosotros en Israel Casa Integral estudiamos toda la Biblia, desde Bereshit hasta Hitgalut, cierre en Apocalipsis. Amén. Y no con el pensamiento, por favor, no con el pensamiento de lo que conocemos hoy como la Torah oral, es decir, los escritos rabínicos, o con el Seder, es decir, el manual del grupo de los hermanos de Judá, muy respetable, por favor, por supuesto que sí, pero que no significa que al venir a Torah tenemos que sujetarnos al modelo judío, entendiendo que nuestros hermanos de Judá, bellos, amados hermanos de Judá, durante más de 3.500 años han desarrollado la Torá, se han enfocado en Torá oral, se han enfocado en otros textos, el Talmud, la Gemara, la Mishnah, etcétera, que tienen como fundamento y principio la mente y el pensamiento de los rabinos, a tremendos hombres de Adonai. No me cabe la menor duda que estos hermanos rabinos a lo largo de los años han escrito y han considerado la Torá de una manera extraordinariamente importante, que sí nos ayudan a aclarar muchos conceptos, pero que debemos siempre tener como presupuesto que los hermanos de Judá no reconocen a Yeshua HaMashiach.
Por lo tanto, nosotros no caminamos en Torah oral, no caminamos en Gemara, no caminamos en Talmud, no caminamos en Mishnah, etcétera, etcétera. Lo que nuestra Biblia dice, lo que la palabra escrita está, escrito está, y en ese tema tratamos. ¿Por qué he mencionado todo este tema? Porque en esta jornada número 25, Mitkah, se ocurre algo muy importante. La palabra Mitkah, voy a presentárselas inmediatamente. La palabra Mitkah, que no se conoce con mucha claridad en los textos bíblicos, se menciona en muy pocas ocasiones, tiene una característica tan especialmente importante para la jornada 25. Mitkah, la escribimos, por favor atentos con la escritura. Escríbala usted en casa. Gracias a los hermanos que hacen la tarea, copian la imagen, escriben. Maravilloso, estamos aprendiendo todos. Todos estamos aprendiendo. De hecho, me costó un poquito buscar en el Strong la palabra Mitkah, porque hay algunas palabras parecidas, incluso como Milka, un nombre femenino, o como Mishtam, que pareciera ser la misma palabra, pero que no lo es. Mishkam, no lo es. Mitkah puntualmente se escribe Mem, Tab, Kuf y Hei. Mem vale 40, Tab vale 400, Kuf vale 100 y el valor numérico para Hei, pues 5. Sumados entre sí nos da un valor de 545, sumados entre sí nos da el valor de 5. Muy importante ese valor de 5 aquí, porque la palabra Mitkah para la estación 25 significa dulzura. Dulzura, dulzura. Ustedes recordarán que en las estaciones anteriores, por ejemplo, hablamos de Amara, ¿recuerdan? Hablando de las aguas amargas. Aquí vamos a hablar de dulzura. Y es maravilloso cómo en este proceso que Adonai nos ha llevado de las 42 estaciones, se los dije, nunca imaginé que íbamos a tomar mucho tiempo, pensé que era un asunto, 42 estaciones, yo pensé una estación por día, nos va a tomar unos 2 o 3 meses. Pero cuando empiezo el proceso y la preparación de la jornada, me doy cuenta que no era de una jornada o una estación por día. Tenía que ser un poco más allá. Incluso terminamos nuestra estación Tará, que fue la que hicimos el día anterior, Tará, y les dije que probablemente continuaría con un segundo programa para Tará. Pero la verdad quise dejarlo hasta allí, porque por en las 3 últimas estaciones, estuvimos hablando acerca de ofrendas, estuvimos hablando acerca de diezmos, primicias, estuvimos hablando acerca de diezmos, y dije, bueno, creo que hemos hablado suficiente, con profundidad, con claridad, como está escrito en la palabra, voy a dejarlos hasta allí, pero considerando que el tema fue claro para todos. Había muchas cosas más que tratar, por supuesto, en Tará, pero creo que hasta ahí estuvo bien. Así es que por eso enfrentemos la estación 25, repito, la estación Mitkah. Acompáñenme por favor al libro de Números en el capítulo 33. Recuerden, no pierda su listón de guía en el libro de Números capítulo 33, que este ha sido, y el tema que estamos desarrollando está enfocado en ese capítulo 33, donde están las estaciones de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Y en este libro de Números capítulo 33 vamos a ir al verso 28. Verso 28, espero que usted esté subrayando las estaciones que vamos desarrollando. En el verso 28 dice la palabra, salieron de Tara, que fue nuestra reunión de anterior, en la que hablamos de los diezmos y la provisión que hay establecida por Adonai para el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y luego pasaron de la estación de Tará y caminaron y acamparon en Mitkah. Aquí estamos, en el verso 28. Mitkah. Para introducir a Mitkah, definitivamente no podemos, repito, pasar por alto todo lo que vimos en Tará. Porque siguiendo esta secuencia, vemos
que en cada una de las estaciones Adonai va preparando al pueblo de una manera absolutamente organizada. Trató con ellos, trató con su corazón enardecido, trató con su carácter, ha tratado con su mala práctica de hacer cosas, incluso de la idolatría, la rebeldía, la sedición, el celo, la contienda, la envidia, el egoísmo, la fe totalmente contraria, su carnalidad. Adonai ha venido tratando en todos los aspectos con cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir al libro de Números y nos vamos a enfocar allí para que veamos esta estación Mitka, cuán importante cuando nos habla de dulzura, nos habla de ahava, amor, dulzura, la dulzura de la palabra. Y para que podamos comprender cómo en todo el Tanaj, o lo que llamamos el Antiguo Pacto, aparece la dulzura de Yeshua HaMashiach en todos los textos y en todas y cada una de las estaciones. En estas estaciones, cuando partieron y rodearon toda la península del Sinaí, vemos que aparecieron muchas circunstancias en las que Yeshua es el centro. Es el Cordero Pascual por medio del cual el pueblo fue separado en el tiempo de Pesa, de esa cercanía de convivencia a la fuerza o forzada mejor con los egipcios, y fue precisamente a través de la sangre del cordero e incluso del alimento por la carne del cordero como se produce la salida. A su vez pasamos por esa mara, recuerdan, y en esa mara, en medio de la sed, se encuentran con las aguas, pero las aguas eran amargas. Y entonces, si usted recuerda la estación de Mará, allí el Eterno le habló a Moshe y le indicó que tomara el madero, el árbol, y lo colocara dentro de las aguas, que tiene que ver con la condición de Yeshua en el madero, literalmente. Y entonces las aguas se purificaron, las aguas se endulzaron. Vemos entonces cómo ese árbol representa, repito, la maravillosa presencia de Yeshua, el árbol de la vida. Vemos cómo en esos recorridos que hemos considerado en las estaciones anteriores se produce la escasez del alimento en el sentido de pasar por un desierto donde no hay maneras de cultivar, de presentar agriculturas, trabajos de ganado, muchas cosas así. Pero sin embargo está la presencia de Mashiach presente a través de el maná. El maná durante cada día, room service, servicio a la puerta. Y vemos que siempre tenían completamente su alimento. Y aún más, para el día sexto había doble porción de maná. Es curioso que desde el principio Adonai no solamente les entrega mandamientos, sino que vemos cómo en la medida que van caminando por tantas circunstancias de las estaciones, les va entregando, repito, ordenanzas, estatutos, y se van formando una cultura que ya podríamos empezar a llamarla como la cultura hebrea, como la cultura de la casa de Israel, no como la cultura de unos esclavos saliendo de su esclavitud, sino que ahora se está formando la cultura que en medio de sus transgresiones, en medio de su sedición, en medio de su rebeldía, en medio de todo el proceso que han tenido que pasar, ahora están logrando entender para qué Hashem los ha llamado. Y repito, Adonai no solamente les está entregando mandamientos, sino que estos mandamientos empiezan a ser la forma de vida, el estándar de la casa de Israel. Pero aún este pueblo, repito, aunque conocen las adversidades por las que han pasado y los mandamientos y las ordenanzas que Hashem les va entregando, aún así, sin embargo, los quebrantan. Aún así siguen siendo ese pueblo
duro de cerviz. Y repito, esa comparación literalmente la hicimos en tantas ocasiones como nos preguntamos, ¿será que nosotros acaso hoy vivimos esa misma experiencia? Por supuesto que sí. Conocemos de la palabra, conocemos del evangelio, conocemos tanta estudio bíblico y tanto preparación en la palabra. Sin embargo, basta que, dice la pastora Pili, basta que nos raspen un poquito y nos sale la cultura conflictiva, la cultura egoísta, la cultura de la crítica. Y el proceso de restauración que estamos viviendo tiene como propósito precisamente limpiar al hombre para que a través de un proceso de reconciliación podamos estar debidamente justificados en la presencia de Hashem. En cada una de estas estaciones, Rizá, Selecta, recuerden, en Limná, en todas las que hemos visto anteriormente, en Hazerot, en Kibrojabad, en Rimón Pérez, todas ellas han venido tratando con la comunidad de la casa de Israel y cada una de ellas definitivamente nos acerca cada día más y más y más a la plenitud en Yeshua HaMashiach. Así es que si miramos por un momento libros tan maravillosos como Proverbios, nos muestra precisamente los mandamientos y nos habla de una manera interesante sobre las buenas acciones, sobre las buenas intenciones, sobre el verdadero ideal que debe tener el hombre que reconoce a Yeshua y que estamos caminando con Yeshua. Vamos a ir por un momento al capítulo, repito, 19 del libro de Números. Y tomaremos allí algunos aspectos para concentrarnos en Mitka en este texto. Dice el título que aparece en sus Biblias, la purificación de los inmundos. Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, vean qué interesante, en ocasiones Adonai le habla a Moshe, en ocasiones Adonai le habla puntualmente a Aarón, pero en este caso Adonai habla a Moshe y a Aarón. Y les dice, esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel, por favor, di a los hijos de Israel, y debo hacer las comillas, quiere decir a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que toda la comunidad de la casa de Israel está atenta escuchando la voz de Moshe y Aarón respecto de lo que Adonai ordena que se debe hacer. Hago claridad porque muchas personas cuando lo leen dicen, y le habló a la casa de Judá. No, y normalmente los hermanos judíos, cuando ellos leen estos textos, solo mencionan la casa de Judá. A nosotros los judíos, y judíos, y judíos, y judíos. Entendiendo como judíos, literalmente, en el contexto hebraico del siglo XXI, nosotros en Torah entendemos la casa de Israel como las 12 tribus. Los hermanos de Judá entienden el pueblo judío, hablando de todo Israel, incluyendo las 12 casas o las 12 tribus. Pero literalmente, específicamente no menciona a la tribu de Judá de manera individual. Repito, en el término moderno estamos asociando al término judío en el sentido genérico, pero literalmente la expresión correcta es a la casa de Israel. Habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche.
Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará para la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Esto es expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora con ellos. Por favor, subraye, para el extranjero que mora con ellos. Y aquí nos da una serie de indicaciones maravillosas de lo que tiene que ver con pureza e impureza. Voy a mencionar 2 o 3 textos más. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el 7º día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio en el 7º día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo por 7 días. Este tema es una expresión maravillosa e importante, y permítanme hacer un punto, una pausa frente a este texto. ¿Saben? Bueno, muchos de ustedes probablemente obviamente no tienen por qué saberlo, pero solo voy a mencionar algo muy práctico. Hace unos cuantos años en mi vida laboral, en mi aspecto profesional, en materia de seguridad en mi país originalmente, en mi país de origen, por circunstancias de mi trabajo en materia judicial, formé parte de un equipo en el que se debía realizar prácticas forenses en medicina legal, y estoy tratando de hacer palabras un poco limpias, jurídicas, profesionales, para no decirlo en otros términos un poco más fuertes o que suenen un poco difíciles. Y dentro de esas prácticas forenses se tenía que llevar a cabo el levantamiento de cadáveres. Fue una labor que desarrollé aproximadamente por unos 3 años y medio. Una experiencia, por supuesto, inolvidable. Una experiencia que no quiero entrar en esos detalles. Termina uno acostumbrándose a ese tipo de situación. Y debo reconocer cuán grande es la ignorancia de esa labor, que nunca pude comprender, nunca nadie me lo dijo, nunca lo leí en una palabra, no tenía contexto en la palabra, pero nunca nadie me dijo que si tan solo con tocar un cuerpo fallecido estaría en inmundicia, en impureza. Yo me preguntaba cómo llegaba a mi casa después de estas tareas, y no era un cuerpo, eran varios cuerpos durante una jornada de 24 horas, y cuerpos en muchas circunstancias violentas, etc. Cuando leí por primera vez en mi vida espiritual este texto respecto de la impurificación al tocar cuerpos muertos, es impresionante lo que ocurrió en mi vida. Por eso cuando leo estos textos quiero leerlos, y permítanme hacer la pausa, porque probablemente lo leemos y pareciera algo como que no tiene valor, no tiene importancia. Pero veámoslo en otro sentido. Bueno, para cerrar la historia, Adonai habló a mi corazón de la manera y de la importancia que debía llevar sobre mi vida, ahora en el ministerio, como esposo, como padre, como familia, de purificarme, y purificarme de una manera especial. Aunque eso ocurrió hace muchos años, pues ocurrió. Y repito, ese contacto con los cuerpos no era solamente un asunto de investigación profesional, de la actividad forense,
sino que requería muchas cosas de la misma práctica forense, el establecer la causa médica, la causa legal de la muerte. Y pensando, pues obviamente para mí en ese momento era algo extremadamente novedoso y a su vez importante. Y además cuando uno es muy curioso en esa parte técnica, yo me acercaba a los médicos forenses, a los médicos legistas y les hacía preguntas sobre, por ejemplo, usted cómo puede determinar que se trata de un paro cardíaco, un paro respiratorio y cosas por el estilo. Y los médicos en la necropsia propiamente, practicando la necropsia, la causa de la muerte, ellos me explicaban, y no solamente me explicaban, sino que me decían, debes hacer esto, debes abrir acá, debes mirar esto, toma esto. Bueno, usted sabe lo que es tener un corazón, literalmente un corazón de un ser humano en la mano, poder observar literalmente un corazón o un cerebro en la mano, digo, desde el punto de vista profesional, digamos, desde el punto de vista de médico legista, es una experiencia, yo lo consideraba como tal, como una experiencia profesional extremadamente importante, que de hecho tuve que pasar un proceso, porque para mí el solo pensar en ver un cuerpo fallecido de niño fue un pánico la primera vez que tuve que ver a una persona vecina de casa que murió y lo vi. Para mí fueron noches de pesadillas, fueron noches muy difíciles. Así es que esta experiencia laboral, pues de alguna manera me permitió como superar esa crisis de infancia y a su vez empezar a verla desde una óptica, repito, más profesional. Pero cuando la vemos ahora desde un punto de vista espiritual, Adonai nos habla de la inmundicia de tocar un cuerpo fallecido y nos indica la importancia a su vez de la purificación frente a este tema. Ok, ya conociendo este proceso, pasé por ese ritual del mikveh, de pasar, de la limpieza, etc. Y al tema de hoy lo he tocado porque el tema lo amerita, pero la verdad prefiero no mencionar una cosa como esta. No, mis ojos, mi corazón ya no tienen esa sensibilidad para ver esas escenas. Me cuesta muchísimo siquiera pensar en una situación como esta. Número 1. Y número 2, ocurre lo que ocurre hoy. Ustedes notan que normalmente en las congregaciones en general, cuando se presentan los procesos de personas fallecidas, pues ¿qué se hace? Literalmente se lleva al occiso, a las congregaciones para celebrar, bueno, el proceso del funeral. Lo que sea, hablemos de la misa o en el contexto evangélico, el servicio funerario, etcétera, todo esto. Pero literalmente la Kadosh Torah no permite que el cuerpo de esa persona llegue al lugar santo. No debería nunca entrar un cuerpo a un lugar de congregación, a la cajal. Literalmente la Torah lo enseña. Para eso existen hoy las salas correspondientes. Pero repito, literalmente aquí en la ciudad, con frecuencia, esta es una ciudad en la que hay una gran mayoría de personas adultas y con mucha frecuencia semanalmente se atienden asuntos de funeraria en las congregaciones, y particularmente es interesante porque muchos de estos mayores de edad, tercera edad, en su mayoría fueron discípulos también de mi hijo, el pastor Joan Sebastián, cuando fue pastor en una iglesia americana. Y estos ancianos tienen un afecto tan grande y tan especial por él que incluso ellos ya saben, ya el Eterno les muestra el día de su partida. Y ellos le llaman con anterioridad y le dicen, por favor, Pastor Joan, para cuando yo parta, quiero pedirte que seas tú el pastor que dirija mi acto funeral y que la predicación que des esté enfocada en este texto bíblico. Te pido que prediques sobre esto. Es impresionante cómo estas comunidades americanas tienen cosas, en medio de muchas malas costumbres, también tienen cosas maravillosas. Y he traído todo este tema, hermanos, ¿por qué? Porque puntualmente el capítulo 19 nos está hablando de la impureza frente a esto y nos habla también de la manera como purificarnos frente a esto. Y de hecho nuestro hijo, cuando va a hacer como pastor la enseñanza correspondiente a las familias sobre esta partida de alguien en particular,
sin que incluso nosotros se lo dijésemos. Yo creo que lo escuchó alguna vez en una de nuestras enseñanzas. A la puerta de la casa él se retira todo el traje que haya utilizado solamente para predicar en esa reunión, inmediatamente lo coloca en bolsa para inmediatamente llevarlo al laundry, a la lavandería, pues, para que se purifique y se limpie incluso la ropa, los zapatos y demás. Esto es parte de un proceso de cultura. Vean qué interesante. Ahora, ¿qué ocurre? Y ustedes se preguntarán, bueno, no sé por qué se me fue el tema por allí, pero creo que es importante que lo mencionemos porque esto muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué ocurre, hermanos? Hace algún tiempo fui a una iglesia americana aquí en la ciudad a visitar a una persona que falleció y era una persona de alguna manera cercana con nosotros como familia, y fuimos a presentar nuestros respetos en ese lugar, entendiendo que no era el procedimiento normal, repito, a la luz de la Torá. Pero pues estuvimos, repito, a la distancia, solamente haciendo, digamos, lo que se llama el acto de presencia. Pero me llamó tremendamente la atención cómo en el lugar, en el lugar de la iglesia, en el púlpito de la iglesia, la caja como tal estaba abierta. Por supuesto, se veía completamente el cuerpo de esta persona fallecida y a su vez me llamó tremendamente la atención cómo muchas personas bajaron hasta el lugar, fueron hasta el lugar y pasaban por allí, algunos lo tocaban, como que lo despedían, ¿verdad? Y particularmente la familia, pues los más cercanos obviamente, los hijos, la esposa, la familia más cercana, lo abrazan, incluso le besan y todo lo demás. En ese sentido hay una ordenanza, si puedo decirlo, un protocolo, y es que la persona fallecida, aparte de su esposa o su esposo o sus hijos, serían los únicos que podrían tener acceso, o las familias en primera línea, hermanos, papás, hermanos. Esa línea familiar serían los únicos que tienen la posibilidad de acercarse a esta persona y tocarle. Pero repito, en este tipo de eventos normalmente muchas personas se acercan y por el aprecio, el cariño, la cercanía con la persona le tocan también. Y sin que lo sepamos estamos incurriendo en un acto de impurificación. Vean qué interesante. Entonces repito, lo he traído a colación y lo quise mencionar porque esto nos muestra que tanto estudiamos la Biblia, tanto estudiamos la palabra, pero en cosas tan importantes como estas pasamos por alto lo que está ocurriendo. Muy bien. Es importante entonces, mis amados, que veamos cómo en este libro de Números, a través de la peregrinación que se va llevando por las estaciones, Adonai nos habló de cómo presentar sacrificios cada vez que se ocurrían las transgresiones. Sacrificio por el pecado, sacrificio de paz, sacrificio con la ofrenda mecida, la ofrenda del grano, entre muchas otras cosas. Y luego en el libro de Vayikra, en Levítico, pues veremos cómo a su vez se nos indica el orden, el procedimiento de estos sacrificios, y vamos a ver con detenimiento cómo el pueblo de Israel, especialmente cuando se acercan, cuando llegan en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, allí se van a considerar todos los aspectos que tienen que ver frente a lo que la Torá va a determinar que se debe o no se debe hacer. Aquí nos menciona el libro de Números, en el capítulo 19, la vaca alazana. Y esta ordenanza de la ley de Adonai ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Y noten que dice: la guardarás o la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es decir, aquí no se está tratando de algo que ya se pecó, pero eso hay que llevarlo a un nivel de transgresión y de tal manera que con esa naturaleza pecaminosa con la que hemos caminado en tantas ocasiones se requiere el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos en esa condición de pecado, sin entender el concepto del sacrificio por el pecado, significa que evidentemente estamos retirados, y puedo decirlo entre comillas retirados, pero realmente somos enemigos de Adonai.
en la medida en que nosotros caminemos en una condición de pecado, estamos retirados o, repito, somos enemigos de Adonai, porque en el corazón de Adonai solamente está el amor, la reconciliación, la unidad, la santidad en su manera de pensar, en su manera de decir, en su manera de hacer. Por lo tanto, debemos pasar por un proceso de purificación. Por favor, dígalo conmigo, un proceso de purificación. Y desde todos los principios de las edades, nosotros, en la medida que recibimos el proceso de conversión, debemos presentar nuestro sacrificio. Claro, el sacrificio que presentó Yeshua, que es una de las polémicas que se tiene, pero es que Yeshua ya en la cruz hizo todo. Sí, por supuesto, pero por favor, nosotros tenemos que pasar por los procesos en las convocatorias de Levítico 23, cuando pasamos por los tiempos de ayuno, cuando pasamos por los tiempos de purificación, por el Mikveh, por la Tevilá, cuando pasamos por todos estos procesos de purificación. Lo único que Adonai está pretendiendo hacer con cada uno de nosotros, así como empezamos en Pesaj, o llegamos al tiempo de Yom Teruah, o llegamos al tiempo de Yom Kippur, a ese tiempo maravilloso de la paz, del perdón, de la expiación. Adonai cada año nos permite en este ciclo hacer un proceso, repito, de purificación. Y ese proceso de purificación debe ser constante, debe ser permanente. Por supuesto, hemos presentado nuestro arrepentimiento, por supuesto estamos en un proceso de cambio, por supuesto estamos en un proceso de Torah, por supuesto, pero sin embargo aún así, aún nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra voz, nuestro pensamiento tiene inclinación. Y por favor no me digan, no, pastor, perdóneme, pero yo de inclinaciones al Yeser Hará, a la mala intención, al mal pensamiento no tengo. Bendito el Eterno. Pero decimos las cosas que no tenemos que decir, oímos las cosas que no tenemos que oír, criticamos lo que no tenemos que criticar, murmuramos lo que no tenemos que murmurar, y pareciera que es inofensivo, como alguien dice por allí, es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a la gente, pero eso se llama impertinencia, eso se llama irreverencia, porque la prudencia, la sabiduría y el temor a Adonai son el principio precisamente de la sabiduría. Aquí no se trata de quién habla más o quién dice más, es que yo sí soy muy franco y muy sincero y yo sí le digo a la gente la verdad. Sí, por supuesto que sí, y tenemos que ser, por supuesto, verdaderos, auténticos, legítimos. Pero eso no significa que atropellemos, eso no significa que lastimemos, eso no significa que irrespetemos a otras personas. Todo se debe manejar en una prudencia especial. Vamos a ir por un momento al primer libro de Juan. Acompáñeme por favor al primer libro de Juan en el capítulo 2. Y aquí creo que podemos como encontrar una respuesta a toda esta conversación que estamos teniendo en el estudio para hoy, aquí en Mitka, dulzura. Dice el capítulo 2 del libro de Primera de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua. Y por favor, ¿qué dice después de Yeshua? El justo. A Yeshua, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por favor, por los de todo el mundo, cuando reconocemos a Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces preguntémonos, para todos aquellos que no reconocen a Yeshua HaMashiach, entonces, ¿cuál es su tiempo de justificación? Ven ahora, mis amados, por qué les insisto tanto que nosotros estudiamos nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach.
En Yeshua, es decir, si nosotros no comprendemos la importancia de Yeshua desde el Bereshit, en el principio, desde el principio del libro de Bereshit, en todo el contexto del Tanaj, Antiguo Pacto, y en todo el contexto del Brit Hadash, el Pacto Renovado, si no vemos a Yeshua, y lo que nosotros vemos es Gemara, Talmud, Mishnah, y no vemos a Yeshua, entonces, ¿dónde está el compromiso de propiciación por nuestros pecados? Espero que sea claro lo que estoy mencionando. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Por favor, ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos establecidos en el libro de Shemot, en el capítulo 20, libro de Éxodo, capítulo 20, los mandamientos, los misbot de Éxodo 20, que como sabemos, y no voy a entrar allí, como diría la pastora Pili, en terreno apache, no vamos a entrar allí, pero en el libro de Shemot, en el capítulo 20, dice, y habló Adonai todas estas palabras. ¿Habló quién? Adonai. Todas estas palabras, el davar, la palabra, diciendo, yo soy. Aquí estamos en el monte Sinaí, aquí estamos en la presencia de Hashem, aquí está la casa de Israel saliendo de su esclavitud, y aquí está con ellos algunos pueblos extranjeros que también vinieron con ellos. Y ellos fueron testigos presenciales, y nosotros con ellos, porque estábamos allí en el monte Sinaí, escuchando el davar, la palabra de parte de Hashem, cuando dice, y hablando estas palabras, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Por favor, dígalo conmigo, guardan mis mandamientos, no los mandamientos del Concilio de Nicea. Oh, por favor, ¿alguien me puede ofrecer un amén? Gracias. No los mandamientos de hombre, no los mandamientos de la Torah oral, no los mandamientos rabínicos, no los mandamientos de los padres de la iglesia tradicional. Por favor, los mandamientos de Hashem, los mandamientos de Adonai. Guarda mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Y esto, a propósito de tomar el nombre de Adonai en vano, me trae, de hecho, permítanme la pausa, por favor, el recuerdo que alguna vez alguien preguntó cauciosamente, y digo cauciosamente porque es la palabra correcta, alguien preguntó cauciosamente por qué el pastor Alfaro menciona la palabra Hashem. ¿Acaso ese Hashem no es un asunto de los judíos? Por favor, hermanos, por favor, diría alguien por allí, madure, por favor, madure. La palabra Hashem significa en hebreo la palabra Hashem, mejor al español, significa bendito sea, bendito el nombre, eso significa Hashem. ¿Por qué los hermanos de Judá, y válido el concepto, por qué los hermanos de Judá no pronuncian Adonai? Literalmente como nosotros, tan fácil. Adonai, Adonai, Dios mío, que Dios le bendiga, que Dios le pague, que ay Dios mío, qué aguacero, ay Dios mío, y por favor, nosotros pronunciamos el nombre Dios, entre comillas, lo pronunciamos por cualquier cosa. Se cayó el celular, ay Dios mío, mi celular. Todo esto nos está indicando que usamos el nombre Santo Kadosh de manera indebida. Los hermanos de Judá en esto nos dan una gran lección, y para no mencionar el nombre de Adonai, aunque realmente el nombre
Literalmente hoy no tenemos una pronunciación correcta del nombre. Las letras Yod, Hei, Bad, Hei del nombre de Adonai no tienen, digamos, hoy literalmente en el hebreo, en la cultura, en la pronunciación, específicamente cómo se pronuncia. Entonces ahí viene la polémica de los eruditos rabínicos, Yahweh y estas cosas. Y por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Hashem, bendito el nombre. Y no usemos el nombre, repito, por todo y en todo y para todo, e incluso en cosas absolutamente inapropiadas. Y menciona el caso porque recuerdo que alguien preguntó por qué el pastor Alfaro menciona Hashem, Hashem, Hashem. Hicimos claridad porque Hashem significa bendito el nombre. Ah, pero ¿por qué bendito el nombre? ¿Por qué no puedo decir Adonai? Bueno, tú puedes decir Adonai. Yo normalmente cuando hago una lectura, y ustedes lo han escuchado, estoy leyendo una versión Reina Valera, aquí no dice literalmente Adonai, pero yo utilizo el nombre, y habló Adonai a Moshe y dijo. Entonces una persona dijo, pues yo sí estoy, por ejemplo, lavando la loza y yo digo, ay, Adonai, gracias por el agua, ay, Adonai, gracias por el jabón, Adonai. Pues hermana, no debería estar mencionando el nombre de Adonai y muchas cosas que no tienen sentido hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Adonai no es porque lo pongas a lavar la loza o a limpiar los baños. Por favor, pero no hagamos de esto una religión. No nos compliquemos con estas expresiones. Pero el mandamiento sí nos indica con absoluta claridad, no tomarás el nombre de Hashem, bendito el nombre, en vano. Porque no dará por inocente a Adonai al que tomare su nombre en vano. Y como se trata de cumplir los mandamientos de Adonai, entonces nos dice en el verso 8 del Beli, capítulo 20 de Shemot, Éxodo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto es Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el 7º día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. No voy a entrar allí, qué pena, pero sí, siempre que yo pronuncio algo quisiera avanzar un poco más. No harán cosa alguna en el día de Shabbat, no quiere decir no respiren, no caminen, no giren la cabeza, no se levanten, no se cambien, no se bañen. No está queriendo decir esto. No consuman alimentos, no prendan el fuego. Se ha convertido todo esto en una serie de temas de polémica y lo que piensa el uno y lo que piensa el otro. Lea, por favor, lea, porque la Biblia se interpreta a ella misma, no lo que diga la Torah oral, no lo que diga otra persona. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces nos hemos, repito, convertido en Torah, en una Torah legalista, en una Torah judaizante, en una Torah donde la gente dice, no, yo no quiero saber de esas gentes porque andan por acá con los judíos. Pues hermanos, de alguna manera tienen razón. Cuando el texto nos dice no harás cosa alguna, se refiere durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ocúpate durante 6 días de hacer todo tu trabajo que tengas que hacer. Todo lo que tengas que hacer, ocúpate. Pero en el día de Shabbat, tu día está dedicado a la palabra. Lo que tienes que hacer es estudiar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, tener la reunión de varones, tenemos la reunión de mujeres, tenemos el Shabbat, tenemos el Kabbalah, tenemos el estudio bíblico, tenemos el estudio, la palabra. La palabra. Por lo tanto, no hagas otra cosa. No significa no te bañes, no te cambies, no te alimentes. No. Es que la Torah no es una carga. La Torah no es una... me decía alguien en estos días, no, pastor, es que nosotros en casa, como no encendemos fuego, nosotros no comemos ningún alimento. Mi esposo, pues él todavía no está en Torah, o sea que a él le toca los sábados, le toca mirar a ver qué hace, porque yo comida no le preparo, porque yo no enciendo fuego. Es más, ni al perro ni a las mascotas les doy de comer, porque ni siquiera eso, yo no puedo hacer obra alguna en Torah. Por favor, hermanos, por favor, hermanos, por favor. Esto no es una carga, es el día de reposo, es la dulzura, es Mitka, la dulzura. Esta estación se llama Mitka.
Entonces, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cosas que había escrito ahí, por favor. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro amado Yeshua, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa limpiarnos? Significa perdonarnos. Ese es el aspecto más importante de limpiarnos de toda maldad. Y esa maldad que traíamos de la cultura. Hermanos, no hay un arma más poderosa sobre la faz de la tierra que la lengua en el sentido del hablar. El hablar mal, el decir mal, el juzgar, el criticar, el señalar, el calumniar. Por favor, puede ser que usted nunca haya matado a alguien, permita el Eterno que no ocurra con un arma, un disparo, por favor. Pero si has hablado con tu lengua cosas indebidas, inapropiadas de algo o de alguien de la casa, de la iglesia, de Hashem, ¿qué vimos en la estación anterior, en Tará? ¿Qué vimos? ¿Cómo podemos llamar a la casa de Adonai inmunda? ¿Cómo podemos presentarnos con nuestras ofrendas a la fuerza, por obligación? Ay, es que tengo que entregar porque es que si uno no incumple. No, nada puedes hacer por fuerza, nada puedes hacer por obligación. En nuestra Kadosh Torah, todo lo que hacemos para Hashem lo hacemos con pulcritud, lo hacemos con rectitud, lo hacemos con integridad y lo hacemos para la gloria de nuestro amado Hashem. Si tú vienes a un Shabbat por obligación, si tú entras a un estudio bíblico por obligación, si tú estás presentando una ofrenda por obligación, amado, pídele primero a Hashem dirección, perdón. Y cuando entres al nivel y a la madurez aquí en esta estación que estamos desarrollando hoy, la dulzura de la palabra y la revelación de la palabra, como lo vimos en la estación anterior en Tará, si no se te revela la palabra y lo haces por amor a la palabra, entonces la sangre de Yeshua, que es la que nos limpia de toda condición de pecado, ¿cómo podrá limpiarte si definitivamente no estamos seguros ni convencidos de lo que estamos haciendo? Tremenda historia que nos trae para el día de hoy. Y es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Así es que, mis amados, os escribo, dice la palabra, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos a nuestro amado Yeshua, que es nuestro hacedor, nuestro justificador, nuestro redentor, es nuestra expiación por nuestra condición de pecado. Bueno, mis amados, estamos ya prácticamente en el cierre, vamos a dejarlo hasta este punto. En esta estación vamos a ver la dulzura de la palabra, cómo Adonai, nuestro amado Hashem, bendito el nombre, nos da el gozo y la alegría. Porque aún, como dice la palabra, lo veremos mañana, recuerdan esa historia cuando le habla a Simón y le dice Yeshua: Simón, Simón, he aquí que el adversario os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que la fe en nuestro amado Yeshua no te falte. Que estás pasando por un momento difícil, la fe. No la fe, entendiendo Hebreos 11 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de una fe shelema, una fe que no está sujeta al temor ni a la duda. Porque es que todos hablamos de la fe y creemos que tenemos fe. Yo tengo fe, que todo cambia, yo tengo fe. Pero cuando estamos enfrentados a la adversidad, a la circunstancia, la fe tiembla, la fe se estremece, la fe duda. ¿Por qué dudas?
La fe chelema, la emuná en Adonai. Yo sé que mi Redentor vive, como lo vimos en el programa anterior. Echa tu pan sobre las aguas, porque más adelante las vas a recoger y las recogerás con bendición para ti, para tu casa, para tus hijos y para tus generaciones. Y yo tengo la fe y la certeza y la convicción en mi corazón de que esa es una palabra rema para nuestra vida. Eclesiastés 11, guárdenlo y escríbalo en sus notas y téngalo presente en su corazón, porque cuando nosotros estamos confiados en nosotros mismos o estamos confiados en las gentes que nos acompañan a nuestro alrededor, pero no estamos seguros en la certeza de Hashem, nuestra fe será débil, nuestra fe será una fe fallida y por lo tanto no estaremos en la plenitud de lo que Mashiach quiere para nosotros. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Mañana sí tendremos segundo programa para continuar en la estación 25. Así es que los espero. Gracias por sus mensajes. Gracias por su me gusta. Gracias por compartir el video. Gracias por suscribirse a los canales de Israel Casa Integral o Radio Génesis 128. Gracias por su compañía para todos. Muy buen día. Les espero nuevamente mañana aquí en la jornada de Torah al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, para todos muy buen día. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al instante.